versículo 12, acompáñenme ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Y acompáñenme en Romanos capítulo 6. Ahí en Romanos le va a poner la mano, le pone la servilleta, el lapicero. Queremos hablar hoy de Romanos capítulo 6. Un capítulo muy poderoso, que definitivamente bien necesario para la iglesia, para nosotros en este tiempo. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Y Romanos capítulo 6, versículo 15. Leemos Romanos. Colosenses primero. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Quiero leer 14 y 15, pero rapidito ahí. Dice que fuimos sepultados con Él. Dice que fuimos resucitados con Él. Dice que fuimos muertos con Él. Versículo 14 da las consecuencias de aquella cruz. Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y clavándola en la cruz. Mira lo poderoso que fue ese sacrificio. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira el efecto de aquella cruz, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual. Romanos 6:15. Romanos 6:15 es más práctico, me gusta Romanos. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? De cualquier manera somos esclavos. Si lo vimos ahí. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, o sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Oh, poderoso. 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Diga: soy siervo de justicia. Soy un siervo de justicia. Versículo 22 dice ¿por qué? Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Padre, yo te doy gracias en esta maravillosa mañana que tú nos permites estar aquí, Señor. Nos permites estar aquí, Padre amado, no para ser entretenidos, no para venir a perder el tiempo, no para ser emocionados tampoco, Señor. Estamos aquí para ser entrenados, Señor, para ser capacitados, Señor, para que tú nos muevas, Padre amado, para que tú ilumines nuestras mentes, para que tú abras nuestro corazón a tu verdad, Padre amado, porque es tu verdad la que nos hace libres, es tu palabra la que nos sustenta, es tu vida en nosotros la que nos alimenta constantemente, Señor. Yo te doy gracias por todos los que nos hemos convocado aquí en este día, Señor. Y yo oro para que seas tú en este momento, Señor, ministrando nuestros corazones, Señor, hablando a nuestras vidas, para que podamos ver la verdad poderosa a la cual tú nos has permitido vivir, Señor, en este tiempo. Te doy gracias por todos los corazones abiertos y los oídos despiertos en este día, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por todos los que no permiten que pensamientos divaguen en su mente en este momento, sino que se enfocan solamente en lo que tú quieres hablarnos, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Queremos empezar una serie en este día y esto nace del corazón de Dios, viendo las necesidades propias y las necesidades que podemos ver en la iglesia en general, la iglesia global hoy en día. Y es una serie la cual yo considero de las más importantes, porque en ella podemos ver reflejadas las características, una de las características más importantes de los hijos de Dios, y es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Diga, yo soy libre. Yo soy libre, somos libres del pecado, mire, la libertad, hay dos tipos de libertad, somos liberados de cosas, los esclavos fueron liberados de la esclavitud, pero muchas veces la libertad que tenemos es para hacer cosas, y ambas libertades las tenemos en Cristo Jesús. Fuimos liberados del pecado, fuimos liberados de la ira de Dios, fuimos liberados de la ira venidera, fuimos liberados del pecado, del enemigo, de la muerte, fuimos liberados de todas esas cosas, pero también fuimos liberados para hacer cosas. Ahora dice la palabra que podemos entrar libremente al trono de la gracia. Dice que tenemos una libertad maravillosa de adorarle, de exaltarle, de declararlo Padre, cosa que en el antiguo pacto no se podía disfrutar. En el nuevo pacto, gracias a la cruz de Cristo, podemos disfrutar de eso maravilloso. Esta libertad que tenemos en Cristo Jesús nos enseña en diversos versículos, y a través de esta serie lo vamos a estar tocando uno por ello, pero quiero hablarte de los más conocidos. Dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. ¿A cuántos Cristo nos ha libertado? Amén. Entonces somos verdaderamente libres. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Libertad. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios en su corazón? Entonces en ti hay libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos conocen la verdad? Amén. Conocemos la verdad y continuamos conociendo la verdad. Se murió, ¿verdad? Gloria a Dios, ahora fue. Continuamos conociendo la verdad, porque la verdad que tú ignoras es una verdad que no es operante en tu vida. Es la verdad que tú posees, la verdad que te gobierna tu vida, la que te genera libre, la que te hace libre en tu caminar. Pero a medida que tú ignoras verdades, tú estás siendo atado a cosas que ni tan siquiera tienes que vivir atado a ellas. Y vamos a entrar al punto. La Biblia nos declara que somos libres. La pregunta que muchos de nosotros es, entonces, ¿por qué vivimos atados a pecados, a pasiones y a malos hábitos? La Biblia nos dice que somos libres, pero ¿por qué esa libertad teórica no es una libertad práctica en mi vida? ¿Por qué en lugar de sentirme libre me siento aprisionado por la vida, por la economía, por el gobierno? Me siento prisionero. ¿Por qué trato con todas mis fuerzas de dejar cosas y no encuentro la manera? ¿Por qué si soy libre en Cristo, por qué hay en ocasiones la ira me domina, el enojo me gobierna? ¿Por qué? ¿Por qué si soy libre en Cristo? ¿Por qué vivo esclavo a un empleo, a un trabajo? ¿Por qué vivo esclavo a cosas de las cuales no debiera de vivir esclavo? ¿Por qué en ocasiones me siento encarcelado según mis emociones y según las situaciones que enfrento? Esta y muchas otras preguntas intentaremos contestarlas a través de esta serie. Soy convencido que esta verdad que estaremos hablando no solamente tiene el poder de liberarte, sino que te habilitará para que podamos caminar en esa libertad poderosa que Cristo nos hizo libres. Para vivir encarcelado no se necesita una prisión. La ignorancia es la peor cárcel que pueda existir. Pablo compara la inmadurez y la ignorancia con la esclavitud. Pablo dice, cuando eras niño, mientras tú seas niño, no podrás disfrutar de la herencia que un hombre se supone que disfrute. O sea, el ser inmaduro en los caminos del Señor me mantiene esclavo. Soy similar a un esclavo, aunque el apóstol Pablo en Gálatas 4 dice, aunque sea dueño de todo, vive esclavo. Porque la ignorancia, la inmadurez lo mantiene atado de no poder disfrutar de las maravillas que el Evangelio nos ofrece. En otras palabras, la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha abierto la puerta de la cárcel. La puerta de la cárcel está abierta, dígame a eso.
Pero a medida que tú conoces la verdad, es que tú vas caminando fuera de aquella celda. Tú puedes tener la cárcel abierta de par en par, pero tú puedes decidir quedarte sentado dentro de aquella cárcel, aprisionado por tus propios caprichos, por tus inmadureces y por tu ignorancia. Diga ouch o amén o algo. Es la realidad, porque es la verdad la que nos hace libres. Un gran pensador dijo en cierta ocasión: lo más triste de mi encierro fue darme cuenta que siempre tuve en mi bolsillo la llave de mi celda. Lo más triste de mi encierro fue el darme cuenta que siempre tuve en mi bolsillo la llave de mi celda. Iglesia, no tenemos que vivir esclavos. No tenemos que vivir prisioneros a pecados y malos hábitos. No tenemos que vivir prisioneros a una condenación, porque ya dice la palabra que en Cristo no hay ninguna condenación. No tenemos que vivir prisioneros a la opinión de los demás. Tú puedes ser libre. Eres libre en Cristo Jesús, pero nuestros propios conceptos nos atrapan, nos encarcelan y no nos permiten disfrutar de esta libertad maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la realidad que podemos ver en muchos creyentes hoy en día. Ya somos libres, la celda se abrió, pero persistimos, queremos seguir permaneciendo en la cárcel. Porque Cristo y su obra en la cruz nos da la libertad, pero nosotros optamos por salir de ella. La Biblia dice, Cristo dijo: es necesario que yo me vaya porque yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y en esa palabra que habla del Espíritu Santo dice que es el Paracleto. Paracleto en el griego significa aquel que ayuda. Paracleto es alguien que ayuda, alguien que impulsa, alguien que apoya. El Espíritu Santo está en nuestras vidas para apoyar, para respaldar, para levantar, para animar, no para hacerlo todo por ti. Porque cuando nosotros somos hijos de Dios y entendemos nuestra identidad en Cristo, nosotros podemos y tenemos que decidir caminar en esa libertad. Y eso es lo que vamos a estar tocando ahorita, basado en Romanos capítulo 6. El 1 de enero de 1863, el presidente Abraham Lincoln firmó la Declaración de Emancipación de la Esclavitud. En otras palabras, la esclavitud se abolió en los Estados Unidos de América el 1 de enero de 1863. Pero tristemente se suponía que el 2 de enero ya no existiese ningún esclavo. ¿Usted cree que esa fue la realidad? El 2 de enero legalmente todos eran libres, pero había multitudes que continuaban siendo esclavos y continuaron siendo esclavos por décadas completas. Había tres situaciones. Uno, ignoraban que había una ley que los hacía libres. Dos, supieron la verdad, pero prefirieron seguir siendo esclavos. Sabían que eran libres, sabían que había una ley que los permitía su libertad, pero entendieron que como esclavos se sentían mejor. Entendieron que su vida era de esclavos. Y otros tuvieron más miedo de los amos que los amenazaban que la verdad que los hacía libres. Tuvieron más miedo de los amos, lo que los amos les decían, creyeron más a lo que los amos les decían que a la verdad que los hacía libres. Esa misma situación sucede con la iglesia, con los creyentes hoy en día. Somos libres por legalidad. Cristo en aquella cruz, dice la palabra, que puso la ley que nos oprimía, fue anulada en aquel entonces. El pecado que te agobiaba, que te maltrataba, también fue abolido en ese día, cuando tú apelas a aquella cruz. Dice que los demonios, las potestades que tenían gobierno en aquel entonces, fueron marcados y abolidos en aquel entonces para aquellos que apelan a aquella cruz. Legalmente el enemigo no tiene parte ni suerte contigo. Legalmente los demonios no tienen parte ni suerte contigo. Legalmente no hay nada que venga sobre tu vida, porque hubo un sacrificio perfecto que nos hizo libres de aquello que nos oprimía. Ahora, esto de aquellos que apelan a las promesas de la cruz. Es la cruz la que nos hace libres, es la cruz la que marca las promesas del nuevo pacto, es la cruz la que define nuestra identidad en Cristo Jesús. Pablo en el capítulo 6 de Romanos nos enseña unos principios poderosos para que la libertad con que Dios nos ha hecho libres se manifieste en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y quisiera
que en este día tú me prestaras la mayor atención posible. Y estoy convencido que tu manera de caminar en Cristo puede cambiar. Estoy convencido que si tú te apoderas de este principio poderoso, algo va a suceder en tu mente que te llevará a leer la Biblia totalmente diferente. A comprender las verdades bíblicas, a comprender la libertad que tenemos en Cristo, a comprender nuestra identidad de hijo de Dios, a comprender que yo ahora soy un siervo de justicia y no un esclavo del diablo, ni de los malos hábitos, ni del pecado, ni de nada de eso. Soy un siervo de justicia, dice la palabra de Dios. Los principios de hoy considero los más importantes que todo creyente tiene que entender para poder disfrutar de la libertad que Dios nos dio. Porque tú puedes amar a Dios, tú puedes ser un hijo de Dios, tú puedes pertenecer a una iglesia, tú puedes levantar las manos los domingos, tú puedes diezmar, tú puedes ofrendar, tú puedes esto, pero más sin embargo no estar disfrutando de la libertad que Cristo nos dio. Porque esto no es cuestión de salvación, esto es cuestión de entender los beneficios que esa salvación contiene. Esto no es cuestión de que si soy salvo o no, no. La salvación es por creer en Cristo y en su obra. Pero el creer en Cristo y su obra me hace salvo y me hace libre, pero para tú disfrutar de esa libertad y disfrutar de los beneficios de esa salvación, tienes que comprender las verdades bíblicas que hablan de quién yo soy. Yo ya no soy un esclavo del diablo, dice que soy un santo, redimido, soy de la congregación de los redimidos, soy un santo, real sacerdocio, reyes, sacerdotes, todas esas verdades poderosas tienen que apoderarse de tu caminar, tienen que apoderarse de tu vida para que todo en tu vida cambie. Primero tú tienes que identificar quién tú eres en Cristo. Y en este día estamos tocando que somos siervos de justicia y ahí no vamos a quedar. Pero cuando tú identificas que tú eres un hijo de Dios, tú caminas como un hijo de Dios. Cuando tú identificas que la palabra de Dios dice que somos santos, tú empiezas a caminar en santidad. Cuando tú identificas que la palabra de Dios dice que tú ahora eres real sacerdocio, tú eres un rey, pues entonces tú empiezas a caminar como un rey. Pero si tú ignoras esa verdad, siendo rey caminas como un esclavo. Si ignoras esa verdad, siendo libres caminas atado a cosas a las cuales no tienes que vivir atado. Yo no sé si me estoy haciendo explicar, pero apenas esta es la introducción, no hemos entrado todavía. Para poder entender la libertad que tenemos en Cristo, hay que volver a la cruz. Tenemos que ir a la enseñanza poderosa de la cruz. Según la narración, gracias papá, según la narración de los evangelios, en aquel día de la cruz, en lo natural sucedió algo poderoso. Mateo 27:51. Dice que aquel día que Cristo murió en aquella cruz, dice que, Mateo 27:51 dice, el velo del templo se rasgó en dos. Para que tú veas lo poderoso de la cruz. Dice que el templo del velo se rasgó en dos. Y no se rasgó de abajo arriba, sino de arriba abajo. Dice que se rasgó el templo. El velo. Dice que en ese momento en que Cristo murió en aquella cruz, dice que la tierra tembló. Dice que las rocas se partieron. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos de los santos que estaban muertos se levantaron. Imagínate lo poderoso que fue aquel momento de la cruz. Eso fue lo natural. Eso fue lo que se podía ver. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Estoy leyendo Mateo 27:51 para los que lo quieran comprobar y estudiar en casa. Pero en lo espiritual sucedió algo más poderoso todavía. Porque en ese momento murió el Cordero de Dios, pero se despertó el león de Judá. Murió el Cordero, pero se despertó el león. Dice la Biblia que en ese momento en que Él muere, dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad. Aquella que esclavizaba, Él la esclavizó. Aquella que atormentaba, Él la atormentó. Aquella que molestaba, Él la molestó. Aquella que te acusaba, Él la acusó. Llevó cautiva la cautividad. Yo me imagino en ese momento, y esto soy yo usando mi mente, ¿verdad? En ese momento en que Cristo muere en aquella cruz, dice la Biblia que descendió a las profundidades de la tierra. Usted lo interpreta como su teología lo dicte, ¿verdad? Pero dice que descendió a las profundidades de la tierra. Y dice después
que se apoderó de las llaves de la vida y de la muerte. Algo poderoso sucedió ahí. En lo natural sucedieron rocas, se partieron, se levantaron unos cuantos muertos, esto y lo otro. Pero en lo espiritual estaba sucediendo algo poderoso. Al punto que Colosenses nos dice que anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Anuló, quedó anulada. Dice que la quitó de en medio, clavándola en aquella cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hablándoselo un poquito más puertorriqueño, lo que él hizo con los principados y las potestades fue que los ridiculizó. Eso es lo que quiere decir. Dice que los exhibió públicamente, en otras palabras, los ridiculizó. Los ridiculizó, los exhibió, los puso para que todo el mundo lo entendiera y lo viera. Y dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando entendemos que Cristo triunfó en aquella cruz y tú te apelas a aquella cruz, tú entiendes que esa victoria que Cristo obtuvo es tu victoria. Por eso la Biblia nos dice que somos ¿qué? Más que vencedores. No porque tú hayas peleado, no porque tú hayas golpeado, no porque tú seas muy bueno, por la obra que Cristo hizo en aquella cruz. Eso es poderoso, eso es maravilloso. El entender que soy más que vencedor porque estoy apegado a aquella cruz. Y vamos a ir un poquito más allá. Vamos poco a poco, pero espérate, ya vamos allá. Esto es poderoso, la obra de la cruz fue algo maravilloso. Gracias a aquella obra de la cruz, tú y yo podemos decir, somos libres en Cristo Jesús. El enemigo no tiene parte ni suerte con mi vida. Dios lo hizo todo por ti, Dios lo hizo todo por mí. Y también nos declara que somos ¿qué? Siervos de justicia. Repítalo conmigo para que se le grabe en la mente. Soy siervo de justicia. No, como diría Remo, eso estuvo flojo. Diga, soy siervo de justicia. En aquella cruz, tus peores enemigos murieron. En aquella cruz, tus peores enemigos no murieron. Tus peores enemigos fueron derrotados. Esa es la palabra que estoy buscando. Fue derrotado el pecado. Fue derrotada la ley que te era contraria. Fueron derrotados los principados y las potestades. Y el peor enemigo de todos, tú y yo. En aquella cruz, según Romanos 6, que vamos a entrar más a fondo, tú y yo morimos en aquella cruz también. Tú y yo morimos en aquella cruz. Entendiendo esto, podemos entrar en lo que nos habla Romanos 6. Nos habla de principios poderosos en los cuales nosotros podemos vivir y disfrutar de la libertad que Dios nos dio. Romanos 6 nos da la clave para entender y caminar en la libertad poderosa que nos da y nos habla Cristo. Porque hasta ahora te estoy hablando de algo teórico, algo que sucedió en un momento específico de la historia. Pero cómo esa libertad poderosa de la cruz me afecta a mí hoy, cómo me afecta eso a mí hoy. Porque hay cosas que en realidad no podemos dejar atrás. Hay cosas que sentimos que nos encarcelan. Hay actitudes en mí que por más que yo trato, no he podido dejarlas todavía. Sé que Cristo me abrió la puerta, pero ¿cómo rayos yo me levanto y me salgo de la cárcel? Y de eso yo quiero hablarte en este día. ¿Cómo podemos disfrutar de esa libertad? Y entonces ahora es que empiezo, ahora es que corre el tiempo, ¿ok? Ahora es que empieza la predicación. Romanos capítulo 6, versículo 6 nos da el primer paso para disfrutar de esta libertad. Versículo 6 nos dice, sabiendo esto, diga conmigo, sabiendo esto. Sabiendo no significa que yo tengo opinión en ello. Sabiendo no significa que yo considero, no. Sabiendo no significa que yo opino, no, nada de eso. Es sabiendo, es entendiendo, es comprendiendo, es aceptándolo. Es una convicción poderosa que se gobierna mi vida. Dice, sabiendo esto, ¿qué es lo que yo debo de saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y en mi opinión, yo creo que es ahí donde fallamos muchas veces, iglesia.
ignoramos esa verdad y seguimos peleando con el viejo hombre y seguimos luchando con nuestras viejas actitudes, porque el problema de la iglesia, ¿sabe cuál es, iglesia? El consumismo. Usted dirá, se fue muy político. No, consumimos malas actitudes, consumimos caprichos, consumimos esto y lo otro. El consumismo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Servir significa esclavitud. Servir, y si yo digo yo sirvo a Dios, significa yo soy un esclavo de Dios. Uno que sirve es una persona que se considera un esclavo, un sirviente, dice, para que no seamos más esclavos del pecado. Entonces lo primero que tenemos que saber, lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que digerir en nuestro ser, es que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tienes que identificarte con la muerte en aquella cruz. No solamente Cristo murió por ti, sino que tú moriste con él. No solamente fue que Cristo hizo una linda obra en ese lugar, sino que tú entiendes que tú también estuviste en ese lugar. Cuando tú entiendes esa verdad, obviamente faltan los otros dos pasos que quiero hablar contigo, pero cuando tú entiendes esa verdad, que tu viejo hombre murió en aquella cruz, tú ya sabes que tú tienes la mente de Cristo, que nos habla el apóstol Pablo, pues entonces tú empiezas a caminar como un hijo de Dios, libre, entendiendo que no tienes que vivir atado a los deseos y caprichos de tu viejo hombre. No tienes que vivir atado a las cosas que a lo mejor hacíamos antes. No solamente murió Cristo por mí, sino que yo morí con él, para no ser más esclavo del pecado. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Imagínate eso, qué poderoso. Yo morí para ahora vivir con él. Yo morí, mi viejo hombre murió, para ahora vivir para Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, todo está atado, todo está, el nuevo pacto está unido ahí todo, y el antiguo también. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya no son mis planes, ya no son mis deseos, ya no son mis caprichos, ya no es lo que yo quiera hacer, es los planes de Dios en mi vida, lo que Él quiere hacer conmigo, lo que Él va a hacer conmigo. Ya no se trata de que yo opino, no es tu opinión, porque ahora yo soy un siervo de justicia. En otras palabras, yo voy a hacer lo que la justicia me dicta que haga. Es entender, es comprender que yo morí en aquella cruz. Por eso el símbolo del bautismo en agua, eso es lo que simboliza. Y por eso a mí me gusta el símbolo del bautismo en agua. A mí me gusta, porque cuando una persona se bautiza, está simbolizando que muere su viejo hombre y nace, ¿qué? Una nueva criatura. Es el símbolo. El mojar a una persona no hace nada, pero lo que simboliza, hay algo poderoso. Somos muertos en aquella cruz, somos muertos con Cristo para vivir una nueva vida, vivir con Él. Cuando una persona está en medio de un juicio, analízate esto, y yo tenía las estadísticas, pero se me quedó en la casa. Cuando una persona está en medio de un juicio y está a punto de ser condenado, esa persona muere, inmediatamente ya no hay nada que condenar. No se necesitan más pruebas. Lo que esa persona haya hecho en el pasado, con su muerte queda anulado. Cualquier caso que el fiscal tenga contra esa persona es un caso cerrado, porque ya no hay quien juzgar. Entonces cuando tú mueres con Cristo en aquella cruz, ya el enemigo no puede venir a traerte cosas del pasado, ya no puede venir a decirte tú esto, tú lo otro. No, mi viejo yo murió en aquella cruz y ahora yo soy una nueva criatura, redimido y lavado por la sangre de Cristo. Oh, eso es una verdad poderosa, iglesia. Y yo tenía las estadísticas, pero ha sucedido muchas veces, personas que estaban directo para la silla, para la horca o para cualquier cosa aquí en los Estados Unidos y mueren, caso cerrado, no hay nada más que discutir, el abogado se quedó sin empleo, porque hay uno que está muerto, murió. Es
es un caso cerrado. No hay nada más que juzgar, no hay nada más que discutir. No importa qué cargos tenía el enemigo en tu contra, en aquella cruz tú y yo morimos y por eso es un caso cerrado. Necesitamos identificarnos con su muerte, iglesia. Andrés Campo murió en aquella cruz. Lidia Mercado murió en aquella cruz. Juan Sepúlveda murió en aquella cruz. María García murió en aquella cruz. Morimos en aquella cruz. Me acuerdo una anécdota, pasó hace poquito, como 2 semanas atrás, conversando con Pastor Gabriel, un pastor amigo mío. Conversamos cada rato por teléfono. Él estuvo en Tierra Santa, que le llaman, ¿verdad? Por allá por Israel, contándome las maravillas. Pastor, eso es precioso, eso es lindo, eso es bello. Y yo escuchando, yo soy colombiano y le soy sincero, Dios está trabajando con mi orgullo, yo soy un poquito orgulloso, Entonces el Pastor Gabriel me está contando, no, que maravilloso, el mar muerto, toda la cuestión. Y al último me pregunta, pastor, ¿usted ha ido? Y pues como que mi orgullo colombiano, estoy abriéndole mi corazón a la iglesia. Mi orgullo colombiano me dice, no, yo dentro de mí digo, no, yo no he ido. Pero yo digo, ¿sabes qué? Sí, yo he ido, yo he estado ahí. Ah, qué bueno, ¿y a qué parte? ¿Y cuándo fuiste? Yo le dije, sí, yo estuve ahí 2000 años atrás cuando Cristo fue crucificado, yo estaba ahí con Él. No me le quedé atrás. No, esa es una buena para cuando le cuenten. No, es que la realidad dice que en aquella cruz tú y yo morimos, fuimos sepultados. Morimos juntamente con Él, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. La palabra juntamente fue en el mismo momento que Él estaba siendo crucificado, tú y yo estaba siendo crucificado ahí. Juntamente. Qué poderoso. Cuando ni en la mente de tu papá ni de tu mamá existíamos. Cuando ni tu papá ni tu mamá existían, ya nuestros pecados estaban siendo redimidos en aquella cruz. Qué poderoso es esto, iglesia. Necesitamos identificarnos con la muerte de Cristo Jesús. Analiza esto. No solamente morimos en la cruz, no solamente fuimos crucificados. Estamos en Romanos 6, versículo 4. Lea conmigo el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. No solamente fuiste crucificado, sino que también tú fuiste, ¿qué? Sepultado. O sea que si el enemigo quería venir a buscar rastros, ¿dónde están los huesos de Andrés Campo? No los va a encontrar por ningún lado, porque yo fui sepultado con Él. No hay rasgo alguno de mi vieja vida, no hay rasgo alguno que me pueda condenar, no hay nada ni nadie que pueda venir a acusar a los hijos de Dios, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice el apóstol Pablo. Poderoso. Nuestro viejo hombre no quedó a la intemperie para recordarnos lo que éramos, sino que fue enterrado juntamente con Cristo. Ahí es donde fallamos, iglesia. Teóricamente entendemos que morimos en la cruz. Teóricamente entendemos que sus pecados nos redimen de nuestros pecados. Pero en nuestra mente todavía vivimos divagando nuestra vieja vida. En nuestra mente todavía vivimos atados a traumas pasados. Nuestra mente todavía vivimos, atados, encerrados en pensamientos pequeños, cuando en Cristo podemos disfrutar de una libertad. Dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Y lo otro, por supuesto, no lo podemos dejar atrás. No solamente morimos con Él, no solamente fuimos sepultados con Él, sino que también resucitamos con Él. Poderoso entender eso. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es la vida nueva que se supone que nosotros como creyentes disfrutemos y vivamos. Nosotros morimos, fuimos sepultados y resucitados, no para vivir en nuestros caprichos y nuestros deseos, sino para vivir para Cristo y lo que Él quiere hacer por mí. Por eso dice que es un siervo de justicia, un esclavo de la justicia de Dios, un esclavo de la palabra de Dios, un esclavo de la voluntad de Dios, un esclavo de lo que Dios. No hay libertad sin esclavitud, y eso lo vamos a hablar la próxima semana. No hay libertad sin responsabilidad, eso lo llaman libertinaje. La libertad que Cristo nos da viene acompañada de una responsabilidad.
Adán y Eva, y esto para la próxima semana, pero rapidito, Adán y Eva fueron las únicas personas que pudiéramos decir libres. No tuvieron influencia de maestros, no tuvieron influencia de la suegra, no tuvieron ningún tipo de influencia. Ellos estaban libremente. Y más sin embargo tenían la responsabilidad de labrar el huerto, tenían la responsabilidad de obedecer los mandatos de Dios, tenían la responsabilidad de nombrar los animales, tenían todas esas responsabilidades porque la libertad viene acompañada de responsabilidad. Una libertad irresponsable no es libertad, eso se llama libertinaje. Anyway, seguimos para allá. Cuando entiendo que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entiendo que estoy muerto juntamente con Cristo y puedo disfrutar de su resurrección. Estoy muerto juntamente con Cristo, pero un muerto no sirve. Por eso tenemos que ser resucitados juntamente con Él para poder caminar en una vida nueva. El reino de Dios no hay nada muerto. En el reino de Dios todo duerme y está presto para su manifestación, pero en el reino de Dios todo está vivo. En el reino de Dios todo es poderoso. Por eso cuando Dios nos trae a una vida nueva, a su reino, tiene que resucitarnos juntamente con Él. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que nos dio una vida nueva a ti y a mí. Entonces lo primero que le dijo Juan a los romanos fue: tú tienes que saber esto. Le dice versículo 6, tú tienes que saber esto. Tú tienes que saber que fuiste muerto, que fuiste sepultado y que fuiste resucitado. La única manera de conocer y entender tu libertad que Cristo te dio. Fuiste muerto, fuiste sepultado y fuiste resucitado. Y después en el versículo 11 del mismo capítulo 6 nos da una segunda parte que tenemos que añadirle a esto que tenemos que saber. Porque, pastor, ¿cómo es posible que ya mi viejo yo haya muerto, pero todavía yo sigo luchando con todas estas cosas? Yo entiendo que sí, yo morí en la cruz, yo teóricamente lo entiendo, pero en la práctica no lo veo, porque nos falta lo segundo. Versículo 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado. La palabra clave es considerar. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado. Una cosa es saber que moriste con Cristo y resucitaste con Él, y la otra es apropiarte de esa realidad. No solamente te identificas con su muerte, sepultura y resurrección, sino que te apropias de ello como que fue tuyo. Primero le dijo, sabiendo que estamos muertos, pero ahora nos dice, considérate muerto al pecado. Primero le dice, sabemos que estás muerto, pero ahora considérate muerto. Tú puedes saber algo, pero no te consideras parte de ello. No sé si me estoy haciendo entender. Tú puedes saber que eres un hijo de Dios para una linda canción, para escribir un lindo poema, pero no te consideras un hijo de Dios, te sientes rechazado por Él, te sientes que no puedes agradarlo a Él. Otro ejemplo, tú puedes saber que eres ciudadano de los Estados Unidos, pero no te consideras un ciudadano de los Estados Unidos. Eso es lo que pasa con Puerto Rico. Anyway, esto es un mal chiste. Tú te consideras ciudadano cuando actúas como un ciudadano. Cuando tú eres un ciudadano, tú ejerces tu derecho al voto, tú te aprendes el idioma, aplicas para tus beneficios, entiendes el gobierno. En otras palabras, tú sabes que tú eres un ciudadano y te identificas, no solamente te identificas, sino que te consideras un ciudadano. Usted puede saber, y este es un ejemplo aprovechando que mi suegra se fue, usted puede saber que su suegra se llama Pepita Martínez, pero una cosa es que usted la considere su suegra. O sea, es una verdad, pero es una verdad que usted no quiere aceptar. Entonces, eso mismo sucede, dije Pepita Martínez, ¿ok? Eso mismo sucede con esta realidad. Entendemos que somos hijos de Dios, entendemos que morimos en aquella cruz, entendemos todo esto, pero no nos consideramos parte de ello. No nos consideramos como que fue mío, no nos consideramos como que fue propio. Es más, considerar es un término de contabilidad.
Considerar, con una consideración, es un término de contabilidad. No habla de algo que tú sientes, no habla de algo que tú supones, habla de algo que tú puedes contar y estar seguro de ello. En otras palabras, es algo que tú puedes calcular. Es una cuestión de un hecho y no una sospecha. No es cuestión de cerrar tus ojos y pretender, ahora es que yo lo voy a hacer, estoy muerto al pecado. No es cuestión de esforzarse más, es cuestión de que estás muerto al pecado. Estamos muertos literalmente al pecado. La fe salvífica nos indica creer en Cristo, que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero para poder disfrutar de esa libertad, es mi fe diciéndome que Cristo murió en aquella cruz, pero yo también morí con Él. Si mi yo no ha muerto en aquella cruz, pues entonces en nosotros lo que hay es un conflicto de intereses. Porque tu yo te jala por un lado y Dios te quiere llevar por otro. Cuando tu yo no muere en aquella cruz, nuestros caprichos nos dictan una cosa y el propósito de Dios dicta otra. Y por eso no tenemos una dirección de parte de Dios. Al igual que la salvación, no tienes que entenderlo, no tienes que comprenderlo, no tienes que sentirlo, tienes que considerarlo propio. De la salvación tú te apropias. Cristo murió por mí. Entonces ahora, para vivir en la libertad, yo morí con Cristo. Y disfruta de esa libertad poderosa. Por eso Colosenses nos dice que de la misma manera que hemos recibido a Cristo, de esa misma manera también debemos de andar. La fe que nos salvó es la misma fe que nos ayuda a caminar y disfrutar de la libertad. Permítame darle un ejemplo para avanzar. Si usted es como yo, usted es de los que coloca la alarma a las 6, a las 6:05, a las 6:10, a las 6:15 para levantarse a las 6:30, ¿sí o no? Así soy yo. 6:05, 6:10, 6:15 y otra a las 6:30 para levantarme a las 6:30. Pero hay momentos donde usted se acuesta a dormir. Usted llega y se acuesta X hora, digamos 12 de la noche, usted se acuesta a las 12 de la noche, usted pone su cabeza sobre la almohada y ¡rin! ¡Epa! Me acabo de acostar. Y entonces usted se enoja, se molesta, no es posible que hayan pasado 6 horas. Y usted se levanta, chequea la alarma, efectivamente las 6:30. Usted se levanta, va y chequea la computadora, mira, 6:30. Va y chequea, dice, a lo mejor fue que cambió el horario. Entonces va y chequea un reloj análogo en la cocina, eso que solamente hay que moverlo para poder que se mueva. Efectivamente las 6:30. Los hechos te dicen una cosa, pero tú sientes otra. Entonces cuando estamos hablando de la salvación, cuando estamos hablando de la libertad de Cristo, no importa cómo tú te sientas, es un hecho que somos libres en Cristo. Es una realidad que tienes que aceptarla, tienes que adoptarla, y no importa de si yo opino, si yo pienso, si yo me siento, no, eres libre en Cristo, eres un siervo de justicia, es lo que la palabra dice y es lo que yo creo. Es caminar en esa verdad. No importa cómo tú te sientas, son las 6:30, hay que levantarse. No importa si tú quieres o no, hay que hacerlo. Es un hecho. Fuimos muertos con Cristo, sepultados con Él, resucitamos con Él. Ahora consideramos esa realidad propia. Eso soy yo. Muerto, resucitado, sepultado con Él. Pastor, pero yo creo. No importa lo que creamos. Pastor, pero yo pienso. No importa lo que pensamos. Pastor, pero yo siento. Es irrelevante lo que sintamos. Es la realidad poderosa de Cristo Jesús. Dice el 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate muerto al pecado, pero nada sirve considerarte muerto al pecado si no te consideras vivo para Dios, que es lo mismo, es la contraria. Te repito, de nada sirve un muerto. De nada sirve que yo sea un santo y lo que hago es nada. Como los santos que tenía mi abuela, un aparato puesto en una esquina, no hacía nada. Entonces los santos de verdaderos de la iglesia queremos modelar eso, lo ponemos en una esquina, para nada. El miércoles hablamos una palabra poderosa, a mí yo no sé si usted disfrutó recibiéndola, pero yo me disfruté dándola. Estábamos hablando de la sal de la tierra. Y Cristo dice que cuando la sal pierde su sabor, para nada sirve. Fuerte, palabras fuertes, pero es la realidad.
Y entonces la palabra nos dice ahí en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero considérate vivo para Cristo Jesús. En otras palabras, te consideras vivo para Dios. Ya no importa mi agenda, importa la agenda de Dios en mi vida. He muerto a mis sueños, he muerto a mis deseos, he muerto a mis caprichos para darle vida a lo que Dios quiere hacer conmigo. Considérate vivo para Dios. Porque muchas veces nos preocupamos tanto, estamos hablando de santidad, iglesia. Muchas veces nos preocupamos, yo no quiero hacer esto porque caigo, yo no quiero hacer lo otro porque caigo, yo no quiero hacer esto otro porque caigo aquí. A la larga no hizo nada, se quedó. Pero la verdadera santidad incluye propósito. Es cuando tú tienes una meta, dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Cuando tú tienes tus ojos puestos en Jesús, no importa quién monee por los lados, tú sabes tu meta, tú sabes tu propósito, tú caminas en ello. Y la Biblia dice que cuando tú haces eso, por torpe que seas, no tropezarás. Por torpe que seamos, no vamos a tropezar, porque es el propósito de Dios gobernando nuestras vidas. Termino con esto, ya estamos acabando. Te dije que tenemos que saber que fuimos muertos con Cristo Jesús. Tenemos que considerarlo propio. Una cosa es saberlo y otra es considerarlo, consideramos propio. Y el versículo 13 nos habla del último punto que quiero compartir contigo. El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es profundo. Dice, no presentéis vuestros miembros. Acuérdate, ya habló de saber que estoy muerto, ya habló de que tengo que considerar lo propio, y ahora nos habla de que hay algo que presentar. Dice, o te presentas al pecado, o presentas tu cuerpo, dice, vosotros mismos a Dios. En otras palabras, eso no es trabajo del pastor, eso no es trabajo de que si la señora oró por ti, esto no es trabajo de que si el otro te impuso las manos, esto no es trabajo de nada de eso. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Es entregarnos a Él. Cuando tú analizas ese capítulo 6, y fuimos versículos salteantes, pero el contexto global, en ningún momento dice, aprieta tus dientes, cierra tus puños, cíñete y arranca a correr para que seas libre. Habla de saber, habla de apropiarse de ello y habla de presentarte a Dios. Presentarnos a Dios. En otras palabras, si no te presentas a Dios, estamos incompletos. Si no te entregas a Él, Él no podrá hacerlo contigo. Eso es una función, dice, presentaos vosotros mismos a Dios. Por eso es que necesitamos entender que aunque Dios lo puede hacer solo, sí, Él es todopoderoso, pero Dios te ha dado esa oportunidad de que seas tú aquel que te entregas a Él. No para salvación, sino para disfrutar de la libertad, para ser un siervo de justicia. No para salvación, porque la salvación viene con el aceptar a Cristo y ya, lo aceptamos en nuestro corazón. Romanos 10:10, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo hizo la obra, pues serás salvo. Pero entonces aquí estamos hablando de santificación, aquí estamos hablando de la libertad que tenemos que disfrutar, aquí estamos hablando de caminar en esa justicia poderosa, y para caminar en esa justicia me tengo que considerar muerto, me tengo que considerar sepultado, me tengo que considerar resucitado, y tengo que también presentar mi vida, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando dice miembros, ¿a qué se refiere? Johnny, cuando dice miembros, ¿a qué se refiere? Tus partes del cuerpo. Exacto. O sea, no podemos ser tan espirituales que nos volvemos espiritistas. El cuerpo.
presenta tu cuerpo, presenta tu ser, presenta tu todo. En otras palabras, si antes yo con esta mano hacía cosas que no le agradaban a Dios, si antes yo con estos pies me llevaban a lugares que no agradaban a Dios, si antes yo con esta boca decía cosas que no agradaban a Dios, si antes yo con estos ojos veía cosas que no le agradaban a Dios, cuando vengo acá a entender esta verdad poderosa que se apodera de mí, yo entiendo que ahora yo tengo que ver lo que a Dios le agrada, yo entiendo que tengo que hablar lo que a Dios le agrada, yo entiendo que estos pies me tienen que llevar donde Dios me tiene que llevar, yo entiendo que yo tengo que prestar mis oídos a la voz del Espíritu Santo y no a niñería ni ridiculeces que nos detienen nuestro caminar, no nos permiten disfrutar de la libertad poderosa, porque yo soy un siervo de justicia y no hay nada dentro de mí ilegalmente. No puede haber nada ilegalmente en tu vida. Y presentar vuestros miembros, es poderoso esa palabra, como instrumentos de justicia. O sea que tus manos ya no son tus manos, son instrumentos de justicia. Tu boca ya no es tu boca, es un parlante que solamente habla palabras de justicia. Tus ojos ya no son tus ojos, ahora son las ventanas del cuerpo, dice la palabra de Dios, que solamente están para ver lo que Dios quiere que tú veas. 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, el pecado ya no será más tu amo, el pecado ya no será más el que te gobierna, el pecado ya no va a ser el que dicta lo que tú tienes que hacer, el pecado ya no va a ser aquel que te dirige, sino que ahora, dice, el pecado no se enseñoreará más sobre vosotros, fue removido. Y dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 19, con esto sí termino, prometo. Versículo 19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oh, es poderoso esos versículos, tuviéramos más tiempo. Iglesia, ponte de pie conmigo. Yo no sé ni cómo terminar. Yo sé que me metí en un revolú. Yo no sé ni cómo terminar. Pero yo sí sé